Bueno, estamos aquí en vivo y en directo con Rodrigo Figueredo, el Chacal, joven artista, activista italo-venezolano, nacido en Caracas, radicado en Italia, en Márcico Nuevo o Nuovo, Valdagri. Lo que me interesa muchísimo, sobre todo como europeo, como italiano, es la capacidad del chavismo a utilizar la palabra. Y después el grupo de países bolivarianos, por ejemplo, con Orishas, con Calle 13, a utilizar estos cantantes súper conocidos que juegan el papel de los revolucionarios, pero a lo mejor viven en Miami, en un billón, en una casa increíble. Y tú has pagado tu militancia, el hecho de estar al otro lado, vamos, de no estar en el grupo ganador como en Hubiera Venezuela. sido muy fácil, ¿no? Sí, hubiera sido fácil. No, por eso te digo, ¿cómo es posible que ni siquiera dentro de la oposición se entienda la importancia de la comunicación? Sí entienden, sí lo entienden. Te voy a dar dos ejemplos. Sí lo entienden y el resultado ha sido negativo en vez de positivo. Te doy el primer ejemplo, voy a Miami en 2014 y voy con una obra que se llamaba Batalla, que había sido requete viral, había pintado los gochos, los gochos arrechos que habían cerrado San Cristóbal en ese momento, había pintado la mujer esa que salió con una máscara de gas embarazada. Y llego a Miami en 2014 y a hacer una exposición y después vuelvo a hacer una exposición en 2015. Cuando yo llego en 2014, yo llegué pensando que iba a coronar, como se dice en Venezuela, en criollo, pues coronado y decir que ya, lo vencí, me pongo la corona. Y en realidad, todos los importantes curadores y galeristas venezolanos, perdóname la expresión, me sacaban el culo. Es decir, que hubo unos hasta que me lo dijeron de frente, me dijeron, Rodrigo, tu obra, otra entre comillas, la BBC en 2014 consideró Batalla como una de las 10 obras artísticas más significativas de la historia en ese momento. Y los venezolanos me decían, Rodrigo, tu obra es un opus patria, es una obra de la patria, de la historia, como lo fue la Marianne de la Croix, como lo fue Guernica de Picasso, sí, como lo fue el Quinto Poder, el famoso cuadro italiano. Pero si yo te pongo tu obra en mi galería, ¿quién crees tú que tiene hoy los 30.000, los 20.000, los 5.000, los cual sea de real para comprar arte? Los chavistas. Y hasta con arrechera me lo decían, tú lo que quieres es quitarle comida de la boca de mis hijos. Eso era para la parte profesional, pero para la parte popular, yo llegué a Miami en 2014 con $1,000 a pasar 50 días en Miami con $1,000 sin carro. Bueno, te puedo decir que la gente me apoyó. Yo dormí al menos en 40 casas, 30 casas. Todo el mundo me apoyaba, me llevaba de aquí para allá. Después tenían el relay y decía, duermes esta noche aquí, después te lleva al otro. Y había un restaurante que se llamaba el Arepaso, donde una de las copias de esa obra estuvo mucho tiempo en la entrada. Fue robada, de hecho, un poco después. Vuelvo ahorita que mi Bolívar con la máscara de gas, el Bolívar blanco y negro con el tricolor detrás, bueno, eso inspiró todo el mundo. O sea, a otros artistas venezolanos, el propio régimen me robaba mi estilo y hacía su Bolívar cromañón, ¿sabes? Pero lo pintaba un poco como había pintado yo mi Bolívar, es decir, en blanco y negro como tema y con el tricolor atrás hecho de una forma un poco orgánica. ¿Cuántas obras mías crees tú que hay o estuvieron en Venezuela desde que empecé en 2014? Me imagino cero. Cero, cero. Me compraban americanos, me compraban alemanes, me compraban venezolanos en España, venezolanos en Francia, venezolanos en Suiza, pero en Venezuela no me compraba nadie. Ahora voy a un ejemplo mucho más, digamos, actual. Hace poco, no puedo decir con quién, pero obviamente no voy a decir quién o cómo, pero en pocas palabras la Resistencia hizo un mural. Hizo un mural
enfrente de Fuerte Tuna, que para poderlo hacer, te puedes imaginar el riesgo que eso significa. Y se hizo ese mural basado un poco en mi estilo de arte, de hecho, basado en una de mis obras de Oscar Pérez. Y se hizo ese mural enfrente a la entrada de la Garita 2 de Fuerte Tuna, con una historia que por ahora no se puede contar, pues se dirá. Pero ese mural tuvo un efecto simbólico y de impacto gigantesco. La imagen está por ahí en redes, se volvió súper viral, nos publicó hasta Ravel. O sea, Ravel jamás publicaba a los disidentes, pero publicó Jesús Medina. Se volvió más que viral, fue noticia. La oposición formal no lo ignoró proactivamente, como si no se hubiera dado, y al día siguiente hicieron una especie de protesta espontánea con Juan Guaidó y 7 otras personas con 4 cartelitos y le trataron de dar importancia a eso y no al mural. Eso es otro tema importante, pero entendieron que la cosa es que cuando no lo pueden controlar, o sea, a mí nunca han usado mis obras. O sea, la primera vez que usaron mi obra de una manera formal fue esta que está aquí atrás. Perdón, esta que está acá atrás. Que hablando con el señor Enrique Colmenares Finol, que es el que con la señora Rosa Mármol, ANCO, de la sociedad civil, fueron los que llevaron a cabo la consulta. Y nos pidieron, o sea, a mí me pidieron personalmente en Italia que yo fuera, porque soy conocido, pues, públicamente como artista y activista, que yo tuviera una relación formal con la consulta. Y yo dije que no, pero que para poder ayudar a Venezuela y también para darles estas obras, se han convertido un poco en símbolo de las disidencias radicales o de la lucha. Y le dije, bueno, que yo por Venezuela lo que sea, entonces les hago el favor de pintar esta obra para que se use, porque era un símbolo. O sea, la gente que sabe leer entre las líneas sabe que, wow, si están ilustrando una campaña de comunicación de la oposición formal con una obra de Rodrigo, eso significa, entre comillas, para el que sabe leer entre las líneas, que hay un mínimo de convergencia, vamos a decirlo así, no vamos a decir que estamos trabajando juntos, sino que hay un mínimo de convergencia. Cuando vuelvo un poquito antes, en febrero de 2019, pinto a Guaidó. Todos apoyamos a Guaidó en 2019, todos, al principio, todos. Pero ellos nunca usaron mis obras, pero sí encomendaban o comisionaban a grafistas o a otros artistas como para hacer obras que se parecían o eran inspiradas de mi estilo, pero No como yo eran le tuyas. digo, no eran mías, era como ponerle agua al vino. O sea, usar las mías directamente es un statement de por sí. Aprovecharse de lo que ha creado como estilo, como entendimiento de identidad común, sin tener que estar comprometido con, digamos, los disidentes, radicales, independientes, la resistencia, como lo quieras llamar. Así pueden ellos mantener control. Lo que no pueden controlar no les gusta. Entonces, un artista pues sabe que es difícil controlarlo, ¿no? Siempre ha sido así. Cuando Miguel Ángel pintó el Juicio Final en la Capilla Sixtina, una persona que tenía muchísimo poder en el Vaticano, que era el secretario del Vaticano, pues odiaba a Miguel Ángel y había entendido entre las líneas que la obra de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, el Juicio Final, era una obra muy protestante, muy protestante, en su forma, en su fondo, y él trataba de boicotear o trataba de controlar, nunca pudo. O sea, ¿cómo ibas a poder controlar a Picasso? ¿Cómo ibas a poder controlar a el artista? El artista, pues tenemos, o sea, yo no me puedo mentir a mí mismo, y es no mintiéndome a mí mismo que llego a lo mejor a más acercarme de la verdad común, que es lo que hace que después mucha gente aprecia un trabajo individual. Si me Entonces, permites, algo que siempre me ha impresionado es que como comunicador tengo que respetar la manera chavista de comunicar, es decir, son buenos, porque sí, no.
son unos Yo me monstruos. acuerdo que hace unas semanas, me parece, te volviste famoso porque una persona habló de ti en el Mazo Dando, atacado, citado en vivo en el Mazo Dando. Ah, no lo Entonces, supe, me lo está diciendo tú. sí, me parece bastante raro que citaron tu nombre, hombre radical. ¿Cómo es posible que el chavismo te ataca porque te considera un enemigo, un adversario, alguien peligroso y dentro de la oposición formal no se También. entienda efectivamente que una colaboración, incluso con franjas radicales, podría ser también interesante para acercar las jóvenes generaciones que no quieren, no entienden la política hecha como la estaría haciendo probablemente la oposición formal. Mira, la primera vez que Diosdado Cabello me cita es en 2015, con nombre y apellido, y me considera entre los 5 influencers más importantes del exterior que quisieran cercenar. O sea, podríamos hablar durante horas. Nosotros hemos hecho, y yo personalmente, esto es de vieja escuela, en 2015, algo así, el régimen lanzó una campaña para incentivar el turismo interno que se llamaba Cheverito, que era basada sobre una caricatura y vendían a Venezuela, ¿no? Ponían a Cheverito que decía, ven a visitar a Los Roques, ven a ver a Venezuela que es bella. Yo tuve artísticamente la idea de invertirle la polaridad. Con Photoshop lo sacaba de sus contextos y ponía una foto de un policía matando a alguien y Cheverito, ven a ver a Venezuela, aquí se respetan los derechos humanos. Y eso lo monté yo artísticamente y lo volvimos ultra viral con las redes de Anonymous y toda esa gente. Para volver ahorita, a mí me dicen, o sea, yo estoy también trabajando en guerra de comunicación de cuarta generación desde hace un buen rato. Y entre los pocos que conocen el juego muy alto, hay laboratorios. El, el, la comunicación del chavismo. Mira, desde 2014 ellos trataban de monopolizar las etiquetas positivas. O sea, amor, paz, nada ni nada. Y nos dejaron a la oposición con las etiquetas negativas, no a la dictadura, no a Nani, no a nada. Eso es muy inteligente. Pero en 2014 hasta el 2017 les dábamos palo, les dábamos palo. ¿Por qué? Porque todos los cerebros estaban alineados, creativos y gente que sabe de redes sociales, hackers, toda vaina, gente normal. Estábamos todos alineados en un objetivo superordenado y remando hacia el mismo punto. Al G2, al FSB, a lo que sea, al SEBIN, a la contracomunicación, todo lo que le dábamos palo, dominábamos nosotros hasta 2017. El chavismo se da cuenta que hay un déficit porque es más fácil, o sea, es más difícil vender un relato falso. Tienes que, como la propaganda de Goebbels, tienes que invertir más en mentira, 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 hasta que se vuelva verdad, que pujar una cosa que ya es real y hacer cosas creativas para que sea más evidente el punto, ¿no? Estoy perdiendo el punto, pero bueno, X. No, no, no. A partir de 2017-2018, algo así, el chavismo se da cuenta que tienen un déficit, entonces llaman a los rusos y a los turcos, que ellos sí son unos monstruos. O sea, ellos sí son unos monstruos. Cuando tú dices la comunicación chavista, te puedo decir que ellos han también contratado. Y si hay gente que sabe de contracomunicación y de propaganda, son los rusos. Si tienes necesidad de tener 1000 retweets o 2000 retweets por tweet, bueno, empleas, y si tienes la plata, empleas a laboratorios turcos. O simplemente pones a gente a trabajar en eso. O sea, simplemente gente que te va a poner a dar retweet. Hay laboratorios hoy chavistas que se hacen pasar, bueno, ya desde un tiempo se hacían pasar por trompistas. Nosotros riendo entre nosotros decíamos, aquí llegaron las cuentas con las aguilitas. Tú veías cuentas con fotos de perfil con las aguilitas, anticomunista, maga, todo el tralala, y ellos jugaban sobre el hecho de división, porque lo importante era dividir, ¿no? Entonces llegaban y me decían a mí, chavista encubierto, y los chavistas me decían extremista de derecha, o los de la oposición me decían extremista de derecha. O sea, algo estaba haciendo yo bien, porque no soy ni lo uno ni lo otro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿viste? Se salió el italiano. Entonces, ¿por qué la oposición formal nunca nos ha cooptado? Y si hay bien alguien que hubiera podido hacer el puente con todas las otras tendencias que son muy heterogéneas de los radicales, y no te estoy hablando de los extremistas de derecha, yo los llamo brabuscos. O sea, están brabuscos todo el día, intensamente brabuscos. Los brabuscos, qué sé yo, no te los quiero citar aquí con nombre, pero hay grupos que están en Miami, hay grupos que están en España,
que tienen una idea ideológica antes que todo, o sea, ponen los bueyes adelante de la carroza. Y voy a hacer una crítica inversa al interinato, al ex interinato, a la posición formal, como lo quieras llamar, de Guaidó en este momento, que también para mí quiere poner los bueyes detrás de la carroza, llamando a elecciones libres y olvidando o desobviando la palabra cese de la usurpación. ¿Por qué la oposición nunca nos cooptó? Bueno, porque no quieren, porque es una cuestión de poder, es una cuestión y el poder simbólico es muy fuerte. El poder simbólico, el soft power es muy potente. Entonces, en 2019, diciembre, antes de que empiece todo este problema del coronavirus, voy a Washington y me encuentro allá con una persona de María Corina y con una persona del interinato, el señor Gustavo Tarre, que en ese momento era embajador para la OEA, del gobierno, pues, de la oposición formal. Y me recuerdo que en ese momento él me dice, sí, pero cuando ustedes tengan a 60 países que los reconocen y 66% de la asamblea, entonces podemos hablar. Entre tanto, no sé, ¿ustedes quiénes representan? Bueno, aquí representamos estudiantes, gente normal, diáspora, gente de izquierda, gente de derecha, gente de extrema izquierda, gente de extrema derecha. Y las tendencias de la resistencia real son heterogéneas y van de verdad de la extrema izquierda a la extrema derecha, pasando por socialdemócrata, demócrata cristiano, anarquistas, apolíticos, toda la posibilidad, porque es una foto de lo que hay, ¿no? En una sociedad que hay diferencias. Pero ellos les interesa y les gusta usar nuestros dibujos, usar nuestra lucha, usar nuestra forma de enfrentar el relato que te tratan de vender los regímenes y los laboratorios y la comunicación de los regímenes autoritarios. Eso les gusta, pero después no les gusta tener que cooptar, no voy a decir la palabra cooptar, hacer convergencia con o relacionarse con, porque eso quiere decir menos control sobre la movida. Te doy un ejemplo que no es directamente con el arte, pero hay una persona en Ginebra que es una de las que históricamente ha hecho el más fuerte lobby en cuestiones de derechos humanos con la ONU. Bueno, cuando se monta el gobierno interino, después de que Guaidó es proclamado presidente encargado, le mandan a un tipo más joven que ella, que no habla ni inglés, a cobrar, a hacer la cara. Y además lo tratan mal aún. Yo he hablado con Rodrigo Diamanti, que es el que tiene El Mundo Sin Mordanza, ¿no? Que es una de las ONG que más es activa con el interinato. Él extremadamente soberbiamente me decía, tú subyúgate, o sea, inscríbete en Voluntarios por Venezuela. Y no nos quieren considerar a nivel, no nos quieren considerar como partners o como representativos. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Ha creado una distancia, una desconfianza, porque los muchachos no quieren salir a la calle para que después se la pase chéverísimo un Lorenz Salé, un Lester Toledo, un Julio Borges. No se sienten representados en ellos. Y ellos lo saben, y Sí, viceversa. sí, sí, no, lo entiendo, ¿verdad? Uno de los problemas es sobre todo otros periodistas me acaban de llegar varias preguntas, por ejemplo, es que ¿a qué sirvió la consulta popular? Y sobre todo, no solo la oposición, el pueblo tiene el derecho de saber lo que está pasando, por ejemplo, con las ayudas económicas de los Estados Unidos a la oposición. Oh, no lo Porque preguntes. Si lo preguntas, eres un chavista. Si haces ese tipo de preguntas, eres un chavista. Suma, no restes. ¿Por qué divides? Ellos tienen derecho. Es más, he oído hasta soberbia de gente que yo les preguntaba, ¿cómo hace Lester Toledo para pagar renta en apartamentos de lujo en Brickell y aquí y allá? Y dice, ay, pero él está trabajando por nosotros, él lo merece. ¿Qué fue lo que me dijeron? Tú eres un resentido. Mire,
yo tengo en estos momentos 6 euros en el banco y no me importa. Tengo 6 euros en el banco. Yo me hubiera podido aprovechar y no lo hice. ¿Por qué? Porque yo sé que sobre todo en una época como hoy, si a alguien le interesa hacer un escrutinio con toda la capacidad de captar informaciones, mañana se puede hacer la más grande investigación y saber si sí o no. Si yo tuviera el más mínimo ramo de paja, hasta el rabo de paja, ya me hubieran quemado. A mí me odian por decir o tratar de acercarme de la neutralidad racional de la verdad. ¿A qué sirvió la consulta popular? Bueno, hay muchas cosas que la gente no sabe. No sabe que cuando el señor Enrique Colmenares Finol y AMCO proponen las primeras las primeras 3 preguntas, gente en la oposición del G4, los 4 partidos que mantienen la oposición formal, digamos, se les opusieron con fuerza. Ramos Alup hizo una contraproposición de las preguntas y puso las primeras 5 preguntas, que eran unas preguntas completamente raras, que dejaban paso a gran negociación, porque les encanta eso, dialogar y negociar. Con los chavistas, con nosotros no. Bueno, la gente no sabe que hubo una especie de impulso grande de la sociedad civil que trató de decir no y les recontra. Hay un juego a muchos niveles. Las 3 preguntas finales fueron peleadas contra el G4. La consulta fue apoyada y certificada y auditada y promovida por los Estados Unidos, de Trump todavía en ese momento. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a partir del 6 de diciembre pasado, el famoso argumento que el interinato nos pasaba, no lo voy a decir, pero nos los pasaba por la cara todo el tiempo, el 66% de la Asamblea Nacional, que es histórico de hecho, pero que no sirvió para nada. O sea, todas las leyes que trataron de hacer, la dictadura vetaba y les ponía un suprapoder, que chimbo, la Asamblea Nacional Constituyente, y así es, y así pues. Ese argumento formalista se acababa el 6 de diciembre, cuando el fraude de la dictadura es implementado. Ya tú no me puedes decir, y ahorita te hablo un poco como constitucionalista, o sea, si soy politólogo, no soy específicamente constitucionalista, pero si yo lo estoy pensando, un constitucionalista lo estará pensando también seguramente. Si tu argumento es formalidad de legitimidad de origen, después del 6 de ya no la tiene. Punto. O sea, estamos claros que es una dictadura que usurpa y que eso no fue una real elección, para nada. O sea, pero ya no tienes el argumento formalista al 100% de que tú tienes la legitimidad de origen para representar a la oposición y los demás no. Ahora, quería hacer repíteme tu pregunta, porque quería hacer un link con lo que estabas diciendo antes. No, me gustaría saber a qué sirven ¿A qué sirve esos. la consulta? Ok, justamente la consulta sirve a que hubiera una demostración desde el soberano directamente de una voluntad. La consulta no es una elección, y el régimen y la contracomunicación le interesaba, y también partes de la propia oposición formal le interesaba que la consulta no fuera muy adelante tampoco, porque era restarles en su argumento de legitimidad de origen. Pero los aliados, la gente que piensa un poquitico más, dijo, wow, a partir del 6 de diciembre ya no hay legitimidad de origen clara. Entonces, ¿cómo se da un mandato? ¿Cómo se mantiene una credibilidad, una legitimidad de forma de ser de la oposición? Entonces, se hace la consulta, y la consulta tiene esos 3 puntos muy claros, ¿no? Cese de la usurpación, desconocimiento del 6 de diciembre y después transición y todo el bla, 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 bla. Pero cese de primero, ¿no? Cese de primero, que es el plan que viene desde hace bastante tiempo, que fue el plan que hizo que nosotros al principio de 2019 todos estábamos con Guaidó, o sea, casi todo. O sea, después eso se fue erosionando. Entonces, la consulta sirvió a eso, a dar una base, porque si mañana, yo después eso podemos hablar horas, si mañana la comunidad internacional decide hacer una acción, ¿en qué legitimidad se basa? O sea, si esto es una guerra de palabras y de conceptos también, ¿no? Los chavistas son muy buenos con eso. Fíjense que ayer la relatora está tratando de vender como la relatora de la ONU, está tratando de vender como
como interpretación y entendimiento del relato, que son las sanciones que jodieron a Venezuela. O sea, no, las sanciones no jodieron a Venezuela, y de hecho es muy complicado como tema, pero las sanciones son personales a personeros del régimen, y porque ellos se han robado, absolutamente destruido a Venezuela, y para que dejen de robar y para poner una especie de presión para que pueda haber un cambio. Entonces la consulta pues sirvió, digamos, teóricamente a eso, a dar un piso. Ahora, todos trataron de usarla para sus propios intereses. El interinato no podía sino sumarse porque se lo pidieron los aliados, aunque los Ramos Alup y compañía no les gustaba eso. Fíjese que últimamente los aliados le están tirando duro a los sobrinos y a Derwick y a todo eso, que son allegados, ¿no? Esos son todos mensajes que hay que leer entre las líneas. Pero de pronto no les interesa el cese. Mirando desde fuera, con una oposición así, y lo sé que muchos amigos se van a cabrear, pero con una oposición así, el chavismo puede sobrevivir durante décadas. Para largo. Porque para mí, mira, el chavismo, yo tenía 9 años y me acuerdo del Bronco estrellándose en la Carlota, del F-16, rompiendo la barrera del sonido encima de Caracas. Me acuerdo de mi papá agarrando las armas, metiéndolas en el carro para ir a buscar a Carlos Andrés en Miraflores. Me recuerdo del Por Ahora. Me recuerdo de la gente antes de elegir a Hugo Chávez que decía que hace falta mano fuerte. De hecho, se está repitiendo cíclicamente, y esta vez al revés. El argumento que te tratan de hacer la gente de extrema derecha, del otro lado, aquí hace falta las manos fuertes. No, lo que hace falta es Estado de Derecho. El chavismo destruyó la democracia, y con una oposición así que te trata de normalizar, entre comillas, la relación con el chavismo, como si no hubiera sucedido nada. Por ahí hay uno que se llama Nick Merevans, que está lanzando una idea de referéndum revocatorio para este año, cosa que yo enfrento totalmente, porque tú no puedes revocar algo que no existe. Entonces, o consideras que son una dictadura, y una dictadura no existe, o sea, no existe un ejemplo en la historia donde un régimen autocrático, una tiranía, una dictadura, no haya habido necesidad de usar un mínimo de violencia para poderla confrontar y derrocar. No existe. Entonces, cuando el interinato de pronto se le olvida el cese de la usurpación en las declaraciones, vea las declaraciones y los tweets de Guaidó en los últimos meses, no menciona nunca el cese de la usurpación. Después, cuando Leopoldo López propone una plataforma por su lado, alacranes, para los que no saben de política venezolana específicamente, son los que se presentan como de oposición, pero que en realidad están jugando el juego, son de verdad es que hay diferentes grados de oposiciones que juegan con el régimen. Los alacranes son el máximo, o sea, son los que dijeron que sí, que el 6D sí era una real elección. Esos son los Timoteo Zambrano, Luis Parra, que son claramente y abiertamente falsos opositores del régimen. Después hay quienes juegan con las cuerditas, Rosales, Ramos Alup, a diferentes niveles. La propia María Corina, la María Corina tiene un rol y un juegue específico. Ella está jugando a la piedrita en el zapato y a la piedra de tranca. O sea, que tampoco es, o sea, tiene razón en sus postulados. Estoy de acuerdo con muchísimas de sus posiciones, pero en su actuar, también tranca por egoísmo. Estamos todos en egoísmo, tirando cada uno por su lado, cuando lo que hay es una necesidad de convergencia y de real unidad de propósito para poder ir adelante y cambiar esto. Y con una oposición así, pues entonces, ¿qué pasa? Ahorita, cuando yo hablo con la gente de la oposición formal, pues dice, bueno, nosotros estamos reconocidos. Sí, yo sé que están reconocidos. Y ese reconocimiento es de los aliados, es un reconocimiento externo. Y si es un reconocimiento externo, pues es condicionado a sus tiempos, a sus intereses, a sus visiones. Y tú y yo conocemos de la política venezolana en detalle, pero ¿qué tanto sabe un diputado en Lituania o un diputado de España? Bueno, los de España sí saben bastante. Un diputado de Liechtenstein, un funcionario de Bruselas. ¿Qué tanto saben ellos en detalle la cosa?
o los alemanes. Los alemanes, yo me acuerdo cuando Guaidó es proclamado presidente encargado de Venezuela, que es una figura Me que... están llegando muchas preguntas. Aquí va a ser larga la cosa. Okay. Me acuerdo que cuando Guaidó o sea, se proclama, no digo autoproclama, se proclama presidente encargado de Venezuela, que es una figura que está consagrada en la Constitución del 1999, que es la Constitución de Hugo Chávez, además, para todo esto. Los alemanes dieron, ok, te reconocemos durante 30 días nomás, porque es lo que estaba escrito en la Constitución. En 30 días tiene. Lo que pasa es que la situación venezolana es complicada. O sea, tengo amigos profesores en la Universidad de Nápoles que para ellos Venezuela es un caso de estudio nuevo. O sea, es como si la Ndrangheta se hubiera creado un partido político y hubiera sido elegida con votos legítimamente. ¿Cómo termina eso? Eso es el chavismo. Y eso es difícil explicárselo a la gente. Yo tengo italianos que me dicen, eso es como la mafia aquí. Yo le digo, no. La mafia en Italia es muy potente. La 'Ndrangheta sola controla 1.3% del PIB de Italia. Que, coño, la octava economía del mundo, y una asociación criminal, una organización criminal controla un 1% de ello. Pero la relación entre la mafia italiana y el Estado italiano existe, pero es fluida. No es lo mismo que el Estado es la mafia directamente, que es lo que sucede en Venezuela. Una pregunta que acaba de llegarme de una persona que es venezolana. ¿Quién es Juan Guaidó? Buena pregunta. Juan Guaidó es de la generación mía. Debe tener ya casi 40, ¿no? 30 y pico. Sí. Es un muchacho yo no le tengo personalmente ninguna rechera a Juan Guaidó. Es una persona que participó en las protestas, conoce esta historia, conoce y ha sufrido y ha enfrentado. A Juan Guaidó le dispararon, o sea, no olvidemos eso. Pero Juan Guaidó también es alguien que yo me acuerdo que cuando se proclama Juan Guaidó como presidente encargado, yo hice la misma pregunta que tú: ¿quién coño es ese? O sea, yo estaba de verdad, ¿quién es este? O sea, ¿por qué tengo que aceptar que él es el que va a ser líder, etcétera? Y cuando empiezo a ver que todos mis otros amigos, la tendencia de Anonymous tal, la gente que yo sé que son serios, decían, no, sí, hay que ir con este. Entonces, ok, después también tenemos contacto con gente de servicio de otros países. Y yo, no, es con el que vamos, ok. Pero después también se entiende de que Leopoldo López no estaba disponible, estaba preso. Los otros están y también, no sé, solo lo sabrá un experto de cómo sucedió la dinámica del G4, de la cooptación y cómo se reparten los poderes entre ellos. Pero Juan Guaidó era un venezolano X, y en un sentido al principio no era negativo. En un sentido al principio era algo así como que, ok, en vez de que nos traten de poner al Ramos Alupa, al zorro viejo ese, que lo único que hizo fue sacar los cuadros de la Asamblea Nacional, y que, bueno, pues sospechoso mínimo sospechoso, de Agostino, Derwick y compañía, o que nos hayan puesto un Julio Borges que hubiera sido, pues, rechazadísimo, o un Rosales, imagínate. Entonces, bueno, pues en un sentido dije, coño, está bien, pusieron New Blood, o sea, nueva sangre, o alguien que es un venezolano X, no es a lo mejor eso es una forma de decir, ok, le vamos a dar el leadership simbólicamente a un venezolano X, normal, landa. Hoy, ¿quién es Juan Guaidó? No sé quién es Juan Guaidó. O sea, no sé quién es Juan Guaidó. ¿En qué sentido te digo no sé? Es que no sé, de verdad no sé. No estoy tratando de ser negativo, de tirarle. No lo sé. O sea, no sé qué tanto es libre, no sé qué tanto es condicionado, no sé qué tanto es comprometido. Nunca he hablado con él. Hubiera sido interesante. He visto que Juan Guaidó habla siempre de unidad, de hablar con todos los sectores, pero te puedo asegurar que conozco
a muchísimos sectores que tienen grandísima incidencia y peso a nivel nacional, específicamente, porque ellos siempre nos sacan la vaina internacional, internacional, internacional. Ajá, muy bien, muy bonito, pero ¿cuánta gente había contigo en la calle ayer, Juan Guaidó? Sin olvidar que personas como, por ejemplo, Tamara Suju se fueron, personajes como el María embajador en Alejandra Aristeguieta. Colombia. Exactamente, digo. Entonces, desde afuera, nosotros, por ejemplo, periodistas extranjeros, tenemos la impresión que está un poco bajo control de Leopoldo López o de otras personas, pero que no sea tan autónomo. No sé qué Pero sí, tanto, hablando de Leopoldo López, con quien tampoco he hablado aún. Leopoldo López acaba de dar una declaración muy específica donde dice el Juan Guaidó es el líder, pero se pueden complementar los liderazgos, ¿no? No sé, eso hay que verlo con alguien que sea experto de esos temas entre ellos. Yo no vivo en esa, o sea, no hago vida en mi militancia política o pro derechos humanos o libertad en esos campos. O sea, para simplificar, esa es la oposición formal. Obviamente la analizo, obviamente leo entre las líneas, obviamente tengo contactos. Yo puedo hablar con Ledesma, puedo hablar con Gustavo Tarre, puedo hablar con el señor Finol. Con quien no se llega nunca a hablar es con nuestro allá arribita en la torre de cristal. Y ese es otro problema que según mí tiene la oposición venezolana, es que esa forma de ser top-down, y de no cooptar realmente el bottom-up, sino simplemente de la boca para afuera y después querer imponer. O sea, si Leopoldo López, y Guaidó, si el G4, la oposición formal, ¿por qué tiene tanto rechazo cuando podría al fin y al cabo capitalizar de primera y la gente está esperando que se diga algo, pero lo que dicen no es lo que la gente se está esperando? O sea, yo entiendo, claro, mira, yo soy radical, radical, pero pro democracia. Y eso no es un detalle pequeño. O sea, hay muchos radicales que no son pro democracia, como los que discutí al principio, los de extremísima derecha que tienen una idea de solución que sea un régimen autoritario inverso. O sea, entiendo que como el movimiento del péndulo, el chavismo, si lo quieres considerar, ya eso es una discusión muy larga, pero para mí el chavismo simplemente, cuando tú eres extremo, 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 para mí el comunista y el fascista se parecen mucho en el sentido de su forma, ¿no? Es todo en el Estado, nada afuera, control total de la sociedad. Lo único que cambia es quiénes son los enemigos, ¿no? ¿Qué minoría atacas? Pero es siempre el top-down, ¿no? Y no sé, supongo también que los aliados necesitan a alguien claro con quien hablar o que si tienen un objetivo que es, y lo entiendo, bonito, si lo logramos hacer sin violencia, coño, yo aplaudo, me quito el sombrero, pero decirle a la gente, como dijo una vez un señor que se llama José Aguerra, de la oposición, el tipo, ¿no? Muy cercano al G4, a la cúpula del G4, decía, yo no quiero ver a Nicolás Maduro y estoy citándolo, ¿eh? No quiero ver a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello presos, los quiero ver libres y participando en elecciones. Si tú dices eso, tú no vas a tener nunca, 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 al menos una parte importantísima, no voy a ser pretencioso, pero vamos a decir una grandísima minoría, o sea, no una minoría de 3 o 4%, te va a llamar traidor, te va a llamar traidor, porque, mira, yo personalmente, Diosdado Cabello odia a mi papá. Si yo no puedo volver a Venezuela, si se hace una solución donde se dice que el hilo constitucional nunca fue roto y que, bueno, no vamos a poner preso a Diosdado Cabello, va a ser gobernador de una cosa en la Venezuela de mañana de transición. Diosdado Cabello me manda a matar si yo vuelvo a Venezuela. Entonces, si es mi caso, imagínate, ese es mi caso personal, pero extrapola a que el 15 de enero pasado es el aniversario de la muerte del masacre del Junquito, de Oscar Pérez y de sus compañeros,
que Juan Guaidó no monta un solo tweet sobre el tema. Se hace el famoso mural frente a Fuerte Tiuna con Oscar Pérez, no lo menciona, lo ignora, cuando es más que noticia. Al día siguiente hace una especie de protesta espontánea, con 7 personas y 3 afiches que son los mismos, como para decir, tenemos calle. O sea, y hablan de unidad. Entonces se habla de unidad, pero se habla de unidad con Figueras, se habla de unidad, o se habla, o sea, el tema de la fiscal es complejo. O sea, yo me tomé una foto con la fiscal a un mes que ella se les volteó porque entendía que los archivos que tiene sirven para la reconstrucción futura de Venezuela y que de verdad se les había volteado. Hoy es otro tema. Pero ¿cómo lo toma un muchacho normal en la calle que le mataron al hermano o que se le fue la mitad de la familia al exilio? Que Juan Guaidó te ignore a ti, pero que busque la unidad con todo, con un Figueras o con un Rodríguez Torres o con un Rafael Ramírez, aún peor aún. Terminamos con una pregunta de paz que nos llega desde Jesús, un amigo que se llama Jesús. Rodrigo Figueredo, ¿se podrá sin armas? No, absolutamente no. Eso lo tengo claro desde chiquito. No. Aún si es, o sea, no estamos hablando de guerra civil española, 400.000 muertos. No, no. Aún si es solo que de pronto se le voltea una parte, sale algún general chavista, alguien que tenga una capacidad de fuerza y que los arrestan. El solo hecho de sacar a un Nicolás Maduro o un Diosdado Cabello de una casa con esposas es uso de violencia y se requerirá armas para implementarlo. No estoy hablando de asesinato, no estoy hablando de guerra civil, estoy hablando de realidad. El chavismo hoy, aunque parezca que está en lo más fuerte, también está en lo más aculado y no hay más peligroso que el tigre en la esquina. No lo soltarán jamás por las buenas. Por eso es que cuando yo los leo, se me viene urticario, me viene tanta rechera por la ironía, que digan que lo más democrático es ir a elecciones libres con criminales, cuando es para mí lo menos democrático. Lo más democrático es usar la fuerza. Simón Bolívar usó la fuerza, la Revolución Francesa usó la fuerza. Hasta Gandhi usó la fuerza. Bueno, no es la última vez que vamos a hablar con Rodrigo Figueredo. Espero que os haya gustado. Ha sido una entrevista muy larga. Rodrigo, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Alberto, por este momento y este espacio. Muchas gracias por dejarnos también comunicar y exponer la voz, digamos, otras voces que también espero cuenten, porque todos somos necesarios para que se dé el cambio en Venezuela.